Y acompáñenme a leer desde los versículos 12 en adelante. Hoy veremos el tema Cristo magnificado en nuestras pruebas. Filipenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Te invito a aquel que encuentre el texto y pueda estar de pie, me acompañe para darle lectura. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, por la congregación de los santos, Señor, porque nos permites estar juntos en esta mañana. Gracias por cada hermano, cada familia que nos acompaña hoy. Gracias porque pudimos cantar cánticos que nos recuerdan quién eres tú, Señor. Que nos recuerda que tú eres nuestra fortaleza. Que nos recuerda que fue tu gracia la que nos alcanzó, Señor. Que nos recuerda que si te tenemos a ti lo tenemos todo, que Jesucristo basta y es suficiente para nuestra vida. En esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. La necesidad de las personas que estamos aquí hoy es muchas, son muchas, Señor, son diferentes. Pero tu palabra es verdadera, tu palabra es suficiente para cada necesidad. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, la historia de la iglesia está llena de eventos donde el Estado, el gobierno, comenzó a perseguir la iglesia. Así que vemos a través de la historia de la iglesia muchos tiempos donde encontramos mártires, personas que murieron por su fe. Donde encontramos la iglesia siendo perseguida en muchos momentos. Y de hecho, muy interesante conocer que la mayoría de los países que hoy por hoy siguen persiguiendo a la iglesia, es allí precisamente en esos países donde la iglesia de Dios está creciendo más. O sea, en otras palabras, donde tenemos al Estado o al gobierno persiguiendo a los países, es precisamente allí donde la iglesia hoy por hoy está más fuerte. Y desde la perspectiva humana tú te tienes que preguntar, ¿y cómo eso pasa? Es como contradictorio. Yo quiero contarle algo que ocurrió entre 1949 y 1959. Miren, poco después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, en China se levantó un líder, Mao Zedong, que comenzó a organizar las masas, y comenzó a organizar mucha gente. Y dirigió a un cierto pueblo una guerra civil hasta que tomó el poder. Y se organizó en 1949 el famoso Partido Comunista de China, el partido que existe hasta hoy, el partido que lo controla todo, que lo domina todo en China. Y en 1949, cuando comenzó eso, muy rápido los ojos del Estado y del gobierno estuvieron en contra de la iglesia. De hecho, los líderes del Partido Comunista estaban comprometidos en erradicar la iglesia cristiana.
Para que ustedes tengan una idea, en 1950, un año después de que el gobierno comunista empezara en China, habían allí 1 millón de cristianos en toda China, China gigante. 1 millón de cristianos en 1950. Pero poco después, en 1992, 42 años después, en China habían 75 millones de cristianos y hoy pasan probablemente los 100 millones de cristianos. Y es uno de los países donde la iglesia está creciendo más. Entonces, humanamente eso no tiene explicación. Hay un gobierno que está allí para erradicar la iglesia. Hay un gobierno que dice, no puede haber iglesia. De hecho, hay algo muy interesante, gracias. Hay algo muy interesante que ocurre en China. ¿Usted se imagina que nosotros tengamos en nuestro edificio una cruz allí, como señal de que esto es una iglesia, una cruz muy grande? Y de momento estamos en el servicio y se escucha un ruido muy grande. Y es que está entrando una grúa gigante para demoler la cruz y sacarla del medio, porque ofende al Partido Comunista. Eso ocurre en China. Están haciendo que la iglesia no se pueda reunir oficialmente. Interesante, mientras más los persiguen, más se multiplican. De hecho, hubo un autor en algún momento, al inicio de la historia de la iglesia, los primeros 200 años, se llamaba Tertuliano, que él dijo, oye, la sangre de los mártires es semilla. Mientras más nos matan, más nos multiplicamos. O sea, el gobierno está tratando de matarlos, de sacarla, cerrar la iglesia, y de momento más y más y más se multiplican. Así que eso pasó en 1949 en China. 10 años después, en 1959, una revolución comunista marxista al lado de nosotros, vecino, en Cuba. Y en Cuba, en 1959, comienza la revolución, se instaura allí o se instala un partido comunista marxista con un enfoque también de reprimir la iglesia. Y hace muy poco yo estaba hablando con un pastor amigo de Cuba y él nos decía que la estrategia de Fidel y de sus líderes originalmente no funcionó. Porque mientras el gobierno comenzó a cerrar las iglesias, o sea, el edificio como este, ellos se fueron a sus casas a reunirse. Entonces imagínense esto aquí en la comunidad mercedita. Cerramos la iglesia, el gobierno nos cierra la iglesia. Pero entonces tenemos muchas mini iglesias. Aquí en Mercedita, en Santa Isabel, en Juana Díaz, en Los Caobos, en La Fe, en los lugares donde ustedes vivan. O sea, ¿usted se imagina eso? Muchas mini iglesias. Eso fue lo que pasó en Cuba y pasa hasta hoy. De momento tienes el gobierno tratando de cerrar la iglesia, quiso destruirla y lo que hizo mi hermano fue multiplicarla. Eso es algo que solamente puede hacer Dios dentro de su soberanía. Algo que se planificó para mal, para hacerle daño a la iglesia, redundó para bien. Y en esta mañana, cuando usted y yo veamos las palabras que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, son precisamente las mismas, la misma idea que estamos presentando en esta introducción. Hay algo que parecía un gran problema para Pablo. Recuerden que cuando Pablo escribe esta carta, mis hermanos, Pablo estaba preso en una cárcel en Roma. Pablo por muchos años había disfrutado su libertad, montarse en un barco, montarse en un caballo, ir a pie junto a sus compañeros, ir de ciudad en ciudad llevando el evangelio, pero de momento está limitado. De momento está preso en una casa y él no puede salir. Hay momentos donde él dice, sabes que aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo, preso en una cárcel romana, le escribe esta carta a la iglesia de Filipo. Y hoy veremos precisamente estas palabras que le dice entre los versos 12 al 26. En primer lugar, veremos la confianza de Pablo en la soberanía de Dios. En segundo lugar, veremos la fuente del gozo de Pablo. Y en tercer lugar, la perspectiva a través de la cual miraba las cosas. Sus lentes, ¿cuáles eran los lentes que él utilizaba para mirar sus circunstancias? Ya en los pasados domingos nosotros vimos aquí la introducción, vimos cómo Pablo se comenzó a dirigir a esta iglesia, una iglesia que estaba en la ciudad de Filipo, una importante ciudad, que tenía un título de ser ciudadanos romanos. Ellos se jactaban de eso. Y Pablo comienza a saludarlo con un título hermoso para los cristianos, que tuvimos todo un domingo hablando de eso. Los santos que están
en Filipos. Y hablamos la importancia de reconocer que si tú estás en Cristo, tú tienes ese título también, ser santo. No porque te lo ganaste, no porque hiciste algo muy grande, muy importante para ganártelo. Es porque por gracia Dios te escogió para hacerte santo, para hacer de nosotros una nación santa. Entonces tú miras para el lado, tú te miras a ti mismo y dices, pero es que yo estoy muy lejos de eso, de ser santo. Pero eso precisamente es el camino en el cual todos estamos, en un proceso de santificación. Pero ya la Biblia nos da ese título. También vimos hace unas semanas cómo Pablo comenzaba de los versos 3 hasta el 11 a orar por esta iglesia. Y ustedes recordarán, Pablo decía, yo siempre me acuerdo de ustedes. Y me acuerdo de ustedes con gozo. Y siempre, otra vez, 2 veces dice siempre. Y siempre los llevo en mis oraciones delante de Dios. Y hablamos ese día de la importancia de orar los unos por los otros. Orar para que crezcamos en amor, en conocimiento. Pero sobre todas las cosas, esa oración de Pablo, si usted recuerda, estaba fundamentada en un principio muy importante. Pablo sabía que aquel que comenzó la buena obra allí en la ciudad de Filipo, él la iba a terminar. Porque Dios no deja nada inconcluso. Yo espero que después de ese sermón, ustedes hayan ido, especialmente los hombres, a su casa, a hablar con su esposa y decirle, oye, ¿cuáles son los proyectos inconclusos que yo tengo? Son muchos aquí. Pero decíamos ese día que Dios no tiene proyectos inconclusos. Dios comienza una obra y Él la termina. A Pablo está muy convencido de eso. Miren el verso 6. Yo estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Pablo estaba convencido que si fue Dios el que empezó a trabajar en los corazones de la gente en la ciudad de Filipo, pues Dios mismo iba a terminar esa obra. Y ese día salimos convencidos de que el Dios que comenzó la buena obra en ti y en mí y en nuestra familia también la iba a terminar. Así que hoy entonces estamos entre los versículos 12 al 26 y veremos estos 3 puntos que les mencioné hace unos minutos atrás. Acompáñenme a ver los primeros 2 versos, versículos 12 al 14. Esta primera idea, la confianza de Pablo en la soberanía de Dios. Pablo está preso, pero desde allí comienza a escribir una carta a esta iglesia amada en Filipo y miren lo primero que nos enseña, su confianza en la soberanía de Dios. Él comienza diciendo, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mi hermano, Pablo confiaba en un Dios soberano. Yo no me cansaré de presentar esa definición de la soberanía de Dios. Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Ese es el Dios soberano. El Dios que nadie puede detener su mano. El Dios que nadie puede decirle, oye, ¿qué haces? Mi hermano, ningún hombre es soberano. Porque si aún nada en la tierra lo detiene, en algún momento la muerte lo va a detener. En algún momento le llegará. Aún al hombre que se considera el más poderoso del mundo, que puede hacer y deshacer, y su palabra él manda y se cumple, un rey muy poderoso. A un día le llegará la muerte. Así que no es totalmente soberano, porque no es soberano sobre la muerte. Pero sin embargo, Dios, mi hermano, se nos presenta en la Biblia como un Dios soberano que hace lo que le place, que cada molécula del universo funciona y se mueve según su designio y está bajo su mano y bajo su control. ¿Y cómo Pablo veía la soberanía de Dios? El Dios que controlaba todas las cosas. Bueno, mírenlo ahí, el verso 12. Él está preso, pero miren lo que él dice. Yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que lo que me ha sucedido, las circunstancias que están activamente en mi vida, el hecho de que yo esté preso y no esté libre. Yo quisiera estar libre predicando. Pero esto que me ha sucedido, miren la palabra que él usa. Ahí en el verso 12. Estas cosas han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y noten, a Dios muchas veces le encanta como las ironías, lo que para nosotros es irónico. Porque Pablo dice, oye, yo estoy preso, yo que soy el
porque él lo era, el predicador principal de la iglesia en ese momento. El líder de las misiones en la iglesia era él. Así que tú dices, oye, cogemos a Pablo, lo metemos preso, ¿qué se supone que pase? Pues se acaba la misión. Cogemos a Pablo, lo metemos preso, ¿qué se supone que pase? Bueno, pues ya no tenemos quién es el principal predicador de la iglesia. Pero él dice, yo quiero que ustedes sepan que estas cosas que me han sucedido, el que me hayan puesto preso, esto ha redundado, esto se ha convertido más bien en el progreso del evangelio. O sea, ha ocurrido en las manos de un Dios soberano, ha ocurrido lo contrario. Yo tal vez pensaba que mientras yo estuviera preso, la misión se iba a detener. Quizás mucha gente pensaba eso. Quizás el Imperio Romano pensaba eso. Quizás los judíos pensaban eso. Cuando usted lee los últimos capítulos del libro de Hechos, se da cuenta cómo fue que metieron a Pablo preso. Y se lo llevaron a Roma. De hecho, tuvo un náufrago incluso, tratando de llegar a Roma. Una historia muy interesante, vaya y léala. Los últimos capítulos del libro de Hechos. Pero lo importante de eso es que este grupo de judíos tal vez pensó, vamos a meterlo preso y acabamos con esto. Y Pablo está diciendo, no. En las manos de un Dios que controla todas las cosas, ese mal que ustedes planificaron contra mí se convirtió en un bien. Eso de ustedes meterme preso, Dios lo usó, porque era un Dios soberano, Dios lo usó para bien, para progresar el mensaje del evangelio. Para Pablo, esa era la soberanía de Dios. El hecho de que él estuviera en la cárcel, preso, eso no detuvo el mensaje del evangelio. Eso es algo que parece contradictorio. En otras palabras, Dios le había permitido estar allí. No fue por casualidad, no fue por capricho del Imperio Romano, era parte del plan de Dios. Y aquí, mis hermanos, es importante que veamos algo en este verso 12. Uno de los puntos tal vez principales de nuestro sermón en esta mañana. Y es que Dios había convertido circunstancias difíciles en oportunidades para desplegar su gloria. Dios había convertido circunstancias difíciles, Pablo en la cárcel, en oportunidades para él mostrar su gloria, para él cumplir sus planes. Y eso es un punto de aplicación muy importante, porque aunque tú y yo no lo entendamos, mi hermano, en nuestra vida cuando pasan 1000 cosas malas, de esas 1000 cosas malas Dios las está utilizando. De esas circunstancias adversas, Dios las está utilizando para el progreso de sus planes, para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Y por qué Pablo dice que el hecho de él estar preso se había convertido más bien en algo bueno? Miren, él lo contesta en los versos 13 al 14, vea conmigo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero que dice Pablo es que, miren por qué yo digo que el hecho de yo estar preso se ha convertido en algo bueno para el evangelio. Y él empieza a hablar, oye, es que yo estando aquí en la cárcel, yo he tenido la oportunidad de compartir el mensaje de Cristo en todo el pretorio. Noten la palabra que usa el verso 13. No es una palabra común, no es una palabra que nosotros utilizamos hoy. El pretorio era un término que se utilizaba para dos cosas. Una era designar el lugar donde vivía el gobernador. Por ejemplo, Pilato, allá el gobernador de Roma. Pero la otra definición de pretorio era para designar un grupo de guardias romanos que eran la escolta principal del emperador. Y en este contexto, esa palabra pretorio significa ese segundo punto, significa esa guardia. Es un grupo de soldados que era la guardia personal del emperador y que estaban allí en Roma y que iban y hacían turnos vigilando a los prisioneros. Pablo era un prisionero, Pablo estaba allí en una casa preso y Pablo durante 24 horas tenía a un grupo de soldados que se turnaban cada 4 horas. Así que usted imagínese, esa era la forma en que se hacía en la época, tenemos evidencia de eso. Imagínese, en un turno de 24 horas, o en un día, en un periodo de 24 horas, cada 4 horas, un grupo diferente de soldados iba y era el que vigilaba a Pablo.
O sea, en otras palabras, Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a todos los soldados del emperador romano sin tener que salir de la cárcel, porque Dios se lo llevó allí. ¿Ahora entiende lo que le está diciendo? Él está diciendo, mira, yo estando preso, esto me sirvió más que yo tener que ir allá a buscar a todos los soldados. Dios me los trajo aquí. Cada 4 horas tenían que venir un grupo nuevo de soldados. Y Pablo aprovechaba, ven acá, te voy a contar una historia. Te voy a hablar de Jesús. Y por eso le está diciendo, mi hermano, el hecho de que yo esté preso, esto ha funcionado más bien para el progreso del evangelio. Porque yo he tenido la oportunidad de hablarles a todo el pretorio, a todos los soldados. Y muchos de ellos, le adelanto algo, spoiler alert. Algunos de ellos se convirtieron. Porque llegaremos al final en algún momento de esta carta y veremos otras cartas de Pablo donde se saluda a algunos de las casas del César. Y los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que son soldados que se convirtieron ahí, en ese momento, escuchando a Pablo predicar una y otra vez. ¿Te imaginas alguno de esos soldados, los que Dios empezó a hacer una buena obra en ellos verdaderamente? Al contrario, esos querían el turno de Pablo. Ellos querían otro turno con Pablo para escuchar el evangelio. Pero Pablo está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ustedes trataron de detenerme, el imperio, los judíos trataron de ponerme en la cárcel pensando que poniéndome en la cárcel se iba a detener el evangelismo. Ya nadie iba a escuchar de Cristo. Y Pablo dice, no, así no funciona Dios. Dios está utilizando eso como parte de su plan, como parte de su propósito. Pero no solamente hubo ese beneficio. Vea conmigo el verso 14. Pablo dice, mira, el hecho de que me hayan metido preso, no solamente me ha dado la oportunidad de yo evangelizar a todos los soldados del emperador, sino que mire lo que dice el verso 14. La mayoría de los hermanos allí, recuerden que él está en Roma, la mayoría de los hermanos en la iglesia de Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, miren lo que había ocurrido. Dios permitió que Pablo estuviera preso en Roma para que los hermanos allá en la iglesia de Roma, cuando se enteraran, su fe se animara y ahora ellos no se querían callar. O sea, el ejemplo de Pablo, estar allí en la cárcel, estar allí predicando el mensaje a los soldados, eso animó a los hermanos y los hermanos dijeron, nosotros también queremos predicar. Así que noten cómo Pablo está diciendo en esta ocasión que el hecho de que él estuviera preso, su cárcel, sus esposas, habían redundado, se habían convertido en oportunidades para él compartir el evangelio. Mi hermano, es que ciertamente en nuestra vida muchas veces hay ocasiones así. Ocasiones que tú, o eventos que tú no hubieras querido pasar, situaciones que tú simplemente quisieras tener una carta del juego 1 y darle skip. ¿Sabes a qué me refiero? Yo no quiero eso, otra cosa. Pero son eventos y son circunstancias que tú, creyendo en un Dios soberano, debes reconocer, como lo que estamos viendo aquí. Que Dios te llevó allí, que Dios permitió eso para Él cumplir otra cosa. Para Él cumplir su propósito. Como lo está haciendo aquí en esta ocasión, mi hermano. Así que en primer lugar vemos la confianza de Pablo en la soberanía de Dios. Dios está haciendo algo aún en medio de mis circunstancias difíciles. Yo estoy preso, pero esto no limitó que Dios utilizara mi prisión para Él mostrar su gloria, para Él llevar su mensaje. Oye, quizá alguno de ustedes está recordando a José. Porque en el Antiguo Testamento tenemos la historia de José. Un joven que es vendido por sus hermanos. Antes de ser vendido lo querían matar. Ese era el plan A. Nunca se olvide de eso. Venderlo fue el plan B. El plan A original fue matarlo. Pero Rubén, uno de los hermanos, el mayor, dijo, no lo matemos, vamos a venderlo. Y lo tiraron a un pozo. ¿Usted recuerda la historia? Y lo vendieron. Y cuando venden a José y le ocurren todas esas circunstancias difíciles que les ocurren, José es llevado a Egipto, José allá es puesto en la cárcel, después de la cárcel llega al palacio del faraón. Y allá en el palacio del faraón es que su familia, Jacob manda a sus hijos, su familia, llega un día buscando comida.
el que podía dar el permiso, ¿sabe quién era? Era José, el que le podía dar comida. Y usted recuerda la historia, al principio él no se les descubrió. Al inicio él no dijo, no, yo soy José ya. Fue un poco más adelante. De hecho, hay todo un drama cuando usted está leyendo esos capítulos de Génesis, muy interesante. Él dice, oye, él pregunta por Benjamín, él pregunta por su papá. Es todo un drama, muy interesante. Pero hay un momento donde José se les revela a sus hermanos y les dice lo siguiente, Génesis capítulo 50, versículo 20, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy. José se dirige a sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían abandonado, y les dice las siguientes palabras. Ustedes pensaron un mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José le dice, ustedes planificaron un mal contra mí, me abandonaron y me metieron preso, me vendieron. Pero Dios usó ese mal, Dios es tan soberano que pudo utilizar eso que parecía un mal, que era una tragedia, para convertirlo en un bien mayor. Hermano, esa es la soberanía de Dios que Pablo confiaba, en la que Pablo confiaba. Dios puede utilizar un mal para convertirlo en un bien mayor. Eso es lo que pasó allí con Pablo. Él estando preso, su libertad siendo restringida, él estando en cadena, él queriendo estar por ahí predicando en la plaza. Pero sin embargo, Dios ha utilizado ese mal para convertirlo en un bien mayor. Dios utiliza el sufrimiento, mi hermano, para convertirlo en un bien mayor. Pablo mismo dijo, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mi hermano, Pablo sabía esa verdad cuando estaba allí metido. De hecho, ¿quieren saber algo? Cuando Pablo está metido allí en la cárcel escribiendo estas palabras, habían pasado 5 años desde que él había escrito la carta a los romanos. O sea, esas palabras de Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Pablo las había escrito hace 5 años atrás. O sea, este era el momento de él mismo vivirla. Y por eso él mismo confiaba en que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. En que esa cárcel y esa prisión había redundado, se había convertido en algo bueno en las manos de un Dios soberano. Pero en segundo lugar, vea conmigo los versos 15 al 18. La fuente del gozo de Pablo. Mi hermano, el apóstol Pablo podía gozarse aún en medio de circunstancias tan difíciles. En esos versículos, los versículos 15 al 18, Pablo se estaba gozando porque Cristo, como quiera, estaba siendo predicado. Miren conmigo los versos 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa última línea, en esto me gozo y me gozaré aún, es un énfasis que hace el autor para decir, yo verdaderamente tengo una doble porción de gozo en esto que está pasando. En que aunque yo esté preso, hay gente que está predicando el Evangelio. Algunos lo hacen por amor, otros lo hacen por envidia. ¿Sabes quién era esa gente? Pablo, cuando tú estás leyendo las cartas de Pablo, te das cuenta que él siempre tenía enemigos. Gente que cuestionaba que él era un apóstol. Gente que decía que él era un loco. Gente que cuestionaba que Dios había hablado con él. Él tenía muchos enemigos. Los legalistas, los fariseos, bueno, toda esa gente. Pero específicamente aquí Pablo está hablando de un grupo de personas que comenzó en ese momento, cuando Pablo estaba preso, dijeron, este es nuestro momento de desacreditarlo. Este es nuestro momento de decir, oye, Pablo está preso porque hizo algo malo. Si Pablo hubiera hecho las cosas bien, no estuviera preso. Así que era por envidia, él mismo lo está diciendo ahí. Pero ¿sabe por qué Pablo se está gozando? Porque aunque sea por envidia y aunque lo estén atacando a él, como quiera, Cristo está siendo predicado.
Y eso para Pablo era una fuente de gozo. Eso es lo que Pablo deseaba, que Cristo fuera proclamado. Mi hermano, es que el gozo de Pablo no estaba en sus circunstancias. El gozo de Pablo no estaba en el hecho de que estuviera en una prisión romana. El gozo de Pablo estaba en su relación con Dios. Estaba en algo que no se movía, en algo que era eterno y era su relación con Dios. El gozo de Pablo no dependía de sus circunstancias, dependía de su relación con Dios. ¿Le pides eso a Dios a menudo? Es una pregunta, piensa por un momento. ¿Le pides eso al Señor? Señor, ayúdame a que mi gozo no dependa de la circunstancia, sino dependa de ti. Tú eres estable, tú eres eterno, así que puedo tener un gozo siempre en ti. Las circunstancias vienen y van. Mi hermano, esto es aprender a gozarnos o a tener paz aún en medio de los tiempos difíciles. Y usted sabe que el tema del gozo, yo lo he mencionado desde la predicación número 1 de Filipenses. El tema del gozo es uno de los temas principales de esta carta, escrita desde la cárcel. Se menciona en 16 ocasiones por lo menos. Pero vea conmigo específicamente lo que dice Pablo en el verso 17. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. La palabra puesto, cuando Pablo dice sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del evangelio, es una palabra que designa a un soldado que está puesto en un lugar específico para cumplir su deber. Entonces miren cómo Pablo veía las cosas. ¿Y por qué él le daba gozo? Porque él termina el verso 18 diciendo, yo me gozo y me gozaré aún por lo que está pasando. De que aún mis prisiones han redundado en que más gente esté predicando a Cristo. Porque él llega a decir que él fue puesto allí. Verso 17. Estoy puesto para la defensa del evangelio. Estoy destinado en este lugar porque es la voluntad de Dios. Porque Dios me puso aquí. La imagen era un soldado que su general lo ponía en una posición, lo ponía en esa puerta y le decía, oye, no te muevas, vigila esa puerta. Y tienes que vigilarla con tu vida. No te puedes quedar dormido. Esa era la labor. De hecho, ustedes recuerdan el carcelero de Filipo, que él mismo quería matarse prácticamente porque él no había cumplido su deber, porque los prisioneros se iban a ir. Eso era un soldado que estaba puesto en un lugar, que tenía una tarea y que con su vida tenía que defender esa tarea. Y Pablo está diciendo aquí, yo fui puesto aquí en la cárcel para la defensa del evangelio. Mi hermano, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo estoy en la cárcel porque aquí me puso Dios para cumplir su propósito. Yo estoy aquí en la cárcel, yo estoy preso porque aquí me puso Dios para cumplir su propósito. Hago un viaje en el tiempo. 5 años antes de que Pablo dijera estas palabras, se los comenté ya, Pablo había escrito una carta a los romanos. Pablo nunca había estado en Roma, hasta este momento que está preso. Y Pablo en esa carta a los romanos, cuando usted la próxima vez que la lea, fíjese el deseo que él tenía para ir a Roma. Pablo dice, yo quiero visitarlo. Yo quiero que Dios me permita llegar allá para desde allá yo salir hacia otros lugares a predicar el evangelio. 5 años atrás Pablo deseaba ir a Roma. Él no pensaba que Dios lo iba a llevar a Roma en un barco preso. Pero eso no eran los planes de Dios. Así que él tenía que ahora mirar atrás y decir, oye, yo estoy en Roma. Eso era lo que yo quería. Tal vez no era a mi manera, o no llegué a mi manera, pero llegué. Dios lo llevó a Roma. Dios tenía otros planes. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que los planes de Dios eran mejor. Porque probablemente con el plan de Pablo para evangelizar la ciudad, jamás alcanzaría a toda la gente que él alcanzó desde una cárcel. Y por eso Pablo está diciendo, yo me puedo gozar en el Señor, porque yo fui puesto aquí. Mi hermano, es importante que entendamos en esta mañana, Dios te puso en donde tú estás por una razón. Pablo lo dice, verso 17, yo fui puesto aquí para la proclamación del evangelio, para la defensa del evangelio, para que los propósitos de Dios se cumplan. Dios te puso donde tú estás por una razón. Dios ha permitido ciertas pruebas en tu vida y no otras por una razón también. Dios ha permitido ciertas circunstancias en tu vida por una razón.
Todo para el cumplimiento de sus propósitos. Y el apóstol Pablo estaba muy convencido de eso. La pregunta en esta mañana, ¿estás convencido tú? ¿Estoy convencido yo de eso? De que Dios me puso donde yo estoy, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, donde sea, por una razón, para Él cumplir unos propósitos. Y de que particularmente, aún cosas que se vean difíciles y cosas que se vean de gran dificultad para nuestra vida o que nos causen incluso sufrimiento, que Dios las está utilizando para Él cumplir su propósito. Es parte del plan de Dios. Esa era la seguridad de Pablo, mis hermanos. Pero miren cómo Él culmina. Nuestro último punto en esta mañana, versículos 19 al 26. La perspectiva con la cual Pablo miraba sus circunstancias. O sea, en otras palabras, los lentes que él se ponía para mirar las cosas que le estaban pasando. A pesar de que él estaba en la prisión, Pablo veía sus circunstancias desde una manera diferente. Bueno, ya se lo expliqué. Lo hablamos hace unos minutos. Desde afuera la gente podía decir, oye, Pablo está preso, qué pérdida de tiempo. Pablo está preso, ahora se atrasa el mensaje del evangelio, Pablo, porque estás en una cárcel. Pero él tenía unos lentes diferentes. Él miraba las cosas de forma diferente. Cuando él escribió la carta a los Efesios, él mismo se describe allá como un embajador en cadenas. Él dice, yo soy un embajador de Cristo, estoy en cadena, estoy preso, pero sigo siendo un embajador. Sigo siendo un representante de Cristo. La carta que él escribió a Filemón, también escrita desde la cárcel, él se presenta allí como Pablo, el prisionero de Jesucristo. O sea, en otras palabras, yo estoy aquí en la cárcel, no porque a los judíos les dio la gana de ponerme en la cárcel, no porque a los romanos les dio la gana de ponerme en la cárcel. Yo estoy aquí porque soy prisionero de Jesús. En otras palabras, fue Jesús el que permitió principalmente que yo estuviera en esta cárcel. Así que Pablo comienza a decir lo siguiente, escuchen la convicción que él tenía, verso 19. Yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto, cuando dice esto, está hablando de la cárcel, las circunstancias que le estaban pasando. Esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo tenía una seguridad. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de algo. Yo sé que ustedes están orando por mí. Y yo estoy convencido de que aún de esta situación, Dios me podrá librar. Yo estoy convencido de que Dios me podrá sacar de aquí para yo seguir predicando el evangelio. De hecho, él dice que ese es su deseo. Miren el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, miren la confianza que tenía Pablo. Con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi hermano, quiero que ustedes se detengan por un momento y vean esas importantes palabras del verso 20. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo, Rebichola, yo sé que ustedes están orando por mí para que Dios me libere de la cárcel. Y ese es mi anhelo. Yo deseo estar libre también. Pero llega un momento ahí en el verso 20 donde él dice, pero yo tengo una confianza, como siempre Dios hace. Yo tengo la confianza de que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Y noten lo que dice al final. Por vida o por muerte. Mi hermano, ¿sabes qué le está diciendo? Si yo salgo caminando de esta cárcel, o si me sacan en una camilla ya muerto, no importa. No importa cuál sea el resultado final, lo importante es lo que acaba de decir. Cristo va a ser magnificado. No importa el resultado, si yo salgo libre de esta cárcel o si muero aquí, por vida o por muerte, lo importante es que Cristo va a ser magnificado. Mi hermano, y esa palabra magnificado, bueno, se define a sí misma. ¿Usted sabe lo que significa magnificado? Es magnificar algo, ponerlo más grande. Y lo que está diciendo Pablo es que el hecho de que él estuviera allí preso por vida o por muerte, no importa si salía libre o si salía muerto, lo importante es que Cristo se hacía más grande en su vida y a los ojos de las personas que estaban alrededor. En otras palabras, Cristo está siendo magnificado. La gente está viendo más de Cristo.
no importa cuál sea el resultado. Mi hermano, esa era la convicción de Pablo. Esa era la seguridad que él tenía. Como las preguntas que hemos hecho en esta mañana, ¿tienes tú también esa seguridad de que Cristo puede ser magnificado en tu vida, en medio de la situación que está pasando, sin importar el resultado? O sea, en otras palabras, no importa el resultado, como quiera, Dios se va a glorificar. Eso es lo que está diciendo Pablo. No importa el resultado, Dios se va a glorificar. Y ahí es entonces donde aparece esta famosa frase que hemos escuchado mucho, verso 21, y que de hecho es un verso muy hermoso. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros pueda decir eso con certeza, verdad y convicción. Que esas palabras que dijo Pablo un día también sean nuestra convicción hoy. Para mí el vivir es Cristo. Usted sabe que esa línea tiene que ver mucho con la última alabanza que cantamos, Jesucristo basta. Eso es lo que él está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí Cristo es todo, es mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, un creyente en las manos de un Dios soberano no tiene nada que perder. Es lo que está diciendo Pablo. La seguridad de él era tan grande que él decía, yo estoy en una situación difícil, estoy en la cárcel, pero yo no tengo nada que perder. Yo estoy seguro en Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Me sigo gozando con él en mi vida. Y si muero, no es que me derrotaron los judíos o me derrotó el Imperio Romano, es ganancia. Estoy con él por la eternidad. Así que desde la perspectiva humana, al parecer no había salida. Pero desde la perspectiva de Dios, que son los lentes que está usando Pablo para ver sus pruebas en este momento, él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, si salgo de aquí libre, gloria a Dios. Si salgo de aquí muerto, gloria a Dios también. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este mensaje. De hecho, él explica un poquito eso en los próximos versos. Noten conmigo, versículo 22 en adelante. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Podría ser mi oración y mi deseo ahora mismo que Dios me mande a buscar. Y que aquí en la cárcel yo muera, porque estar en Cristo es muchísimo. Bueno, él utiliza ese término, es muchísimo mejor estar en Cristo, estar ya con Cristo por la eternidad. No tener que estar aquí en este medio mundo del sufrimiento. Él podía pensar de esa manera. Pero piense por un momento, ¿por qué Pablo, aunque él dice muchísimo mejor, si Cristo me viene a buscar ahora y ya? Pero ¿por qué Pablo se quería quedar? ¿Y por qué Pablo dice, no, pero yo prefiero entonces, me es más necesario estar en la carne? O sea, estar todavía aquí, entre ustedes. Por una sola razón. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque él deseaba continuar trabajando en la obra de Cristo. Porque él amaba a la iglesia. Porque él decía, oye, si me voy, pues muchísimo mejor. Pero si me quedo aquí y puedo seguir trabajando y sirviendo, gloria a Dios por eso, quiero seguir haciéndolo. Mi hermano, qué diferente a muchas veces a nosotros, que estamos buscando mil excusas para no servirle a los demás. Y Pablo está diciendo, no, yo prefiero, si es necesario por ustedes, quedarme aquí. Quedarme los años, 10 años más, 20 años más, lo que Dios permita. Quedarme, ¿para qué? Para servir. Usted sabe que, mi hermano, al final Pablo está mostrando el ejemplo de Cristo. Aquel que no vino a ser servido, sino aquel que vino a servir y a entregarse por otros. Nota lo que está haciendo Pablo aquí. Está poniendo el interés de otros por encima de su interés propio. Por encima de su deseo propio. Él está diciendo, ustedes son más importantes que yo. Bueno, al final no fue Cristo el que ejemplificó de una forma más clara esa idea. El que se puso allí en la cruz, sin él tener que ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. Pero quiero que vean esto por un momento. ¿Por qué Pablo tiene esta seguridad de que Cristo va a ser magnificado en su vida?
Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el Cristo lo es todo en mi vida. Si muero es parte del plan de Dios y estaré contento. Si Dios me permite muchos años más de vida, también estaré contento. Y yo prefiero eso en este momento, dice Pablo, para poder seguir sirviendo. En otras palabras, Pablo está pidiendo un día más a Dios para servirle. Ese era su deseo. Pero miren conmigo cómo culmina este pasaje. Versículos 25 y 26. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, él tenía la seguridad de que sí, Dios lo iba a sacar de ahí. Y sabes que en efecto sí, cuando usted ve la cronología, se hace la cronología de la vida de Pablo y se piensa que Pablo sí logró salir de este encarcelamiento. Y de hecho la idea es que después de ahí él salió y pudo ir a predicar a la famosa Hispania, la región de España, que él habla en Romanos, que era su deseo llegar hasta lo último de la tierra, llegar al último lugar llevando el mensaje del Evangelio. Yo lo he dicho antes, pero me encanta repetirlo. Cristo dijo, ustedes serán testigos míos, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Es como si Pablo hubiera buscado un mapa y hubiera dicho, ¿dónde es el último lugar de la tierra? Y le hayan dicho, el finis terre, así se llamaba en latín, el final de la tierra, está allá, en Hispania, en España. Era lo que conocían o pensaban en ese momento. Está allí, tú vas a España y ese es uno de los últimos lugares de la tierra. Y Pablo hubiera dicho, ok, para allá voy, a llevar el mensaje del Evangelio. Ese era su deseo, servir a la causa de Cristo, entregar su vida completa a la causa de Cristo. Mi hermano, nuestro deseo hoy también, servirle de esa manera al Señor. Y usted se pregunta, usted dice, no, ese es el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo era como tú y como yo. Él no es un ángel. Él no es el santo patrón de los cristianos. Él es un hombre como tú y como yo. Un hombre que fue llamado por Cristo, por gracia, por misericordia, que respondió al llamado y se entregó a la causa de Cristo. Tú puedes hacer lo mismo. Ora al Señor para que cada uno de nosotros tenga estas mismas convicciones de Pablo y ese mismo deseo de servir a Cristo y de vivir para Él y decir esas palabras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano, sin importar la circunstancia que estemos enfrentando en esta mañana, pongamos nuestra confianza en un Dios soberano, en ese Dios que convierte todo lo que parece mal en un bien. Recordemos dónde está nuestro verdadero gozo. Pablo decía, yo me gozo con lo que Dios está haciendo. Y no perdamos de perspectiva la forma en la cual Dios o Cristo está siendo magnificado en cada una de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a eso? A decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Y que incluso venga una circunstancia bien difícil en mi vida y me haga chiquito, más chiquito aún, para que Él crezca, para que Él se vea grande. ¿Estamos dispuestos a eso, mi hermano? Que el Señor nos ayude hoy. Que el Señor nos ayude a entender este mensaje de su palabra. Las cosas que me han sucedido han redundado para bien. Todas las cosas que me han sucedido, decía Pablo, están en las manos de Dios. Todas las cosas que me han sucedido, Dios las ha utilizado para Él cumplir sus planes y sus propósitos. Y eso para mí, decía Él, es causa de gozo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener esa misma confianza y esa misma convicción en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque a través de ella somos fortalecidos, Señor. A través de tu palabra, tú nos redarguyes, tú nos corriges, tú nos instruyes. Tú nos das alimento, Señor, a través de tu palabra. Oh Señor, la necesitamos todos los días porque sin ella, Señor, no podemos seguir. Danos una pasión genuina todos los días por ir a tu palabra y conocerte más a través de ella.
porque tu palabra nos transforma, Señor. En esta hora, mira estas verdades que hemos recordado en esta mañana. Verdades que algunos de nosotros tal vez sabíamos incluso de memoria, pero por las circunstancias de la vida las olvidamos. O en los momentos difíciles las olvidamos. Señor, Pablo podía decir con toda convicción y seguridad que las cosas difíciles que le habían pasado habían redundado en un bien. De que tú habías convertido un bien el sufrimiento que le estaba pasando. Oh Señor, ayúdanos a ver hoy las cosas, nuestras pruebas, nuestros problemas, con esa misma perspectiva. Sabiendo que algo estás haciendo tú, Señor, aún en nuestras pruebas más difíciles. Sabiendo que tú eres un Dios tan soberano, un Dios grande, un Dios tan poderoso, Señor, que eres capaz de convertir algo malo, algo feo, una prueba, Señor, un sufrimiento, en algo que redunde para tu gloria. Señor, que podamos decir con toda convicción esas palabras: para mí el vivir es Cristo. Y tengamos esa misma pasión de vivir para Cristo, de entregarnos a Él. Que tengamos esa misma pasión de decir: no importa el resultado de esta prueba, lo importante es que Cristo sea glorificado. Ayúdanos hoy, Señor, que tengamos esta misma convicción en ti. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude a aplicar estas verdades. Que el Señor nos ayude a poder entender estos principios de la palabra de Dios. Si tú estás aquí hoy entre nosotros y no estás en Cristo, no puedes tener esta seguridad de la que hemos estado hablando. No puedes tener esta convicción de la que estamos hablando. Yo decía hace unos minutos que Pablo hacía eso de decir: oye, yo quiero entregarme por ustedes. Yo prefiero estar aquí, quedarme por un tiempo más en la tierra por ser de bendición para ustedes. Porque él estaba imitando a otro. Él estaba imitando a Jesús, aquel que se entregó por nuestros pecados en la cruz. Que cuando todo estaba perdido, Él fue el justo a morir por los injustos, por un injusto como tú y como yo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y sabes qué se requiere? Fe, creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje de la Biblia. A veces nos complicamos demasiado. Solo es creer, es poner tu fe en decir: sí creo, yo soy un pecador, yo no tengo esperanza de salvación, a menos que sea por la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Perdona mis pecados, Jesús, quiero vivir para ti. Esa es la oración de un pecador que se arrepiente y va a Cristo. Y oro para que si tú estás aquí hoy sin Cristo, sea tu oración también. Ven a Él hoy. No lo dejes para otro día. Dios te permitió una vez más escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy es el día que puedes venir a Jesús. Pero también como iglesia, muy importante, hoy es el día de revisar tus convicciones también. Y de pensar por un minuto: oye, yo creo estas cosas verdaderamente. Yo verdaderamente creo que Dios puede usar aún el problema más grande que yo tengo ahora mismo en mi vida, y Dios lo puede utilizar para bien. Es difícil creer eso. Es muy difícil. Porque estamos concentrados en el problema y decimos: pero es que esto no tiene ni solución. Pero en las manos de un Dios soberano, Él puede utilizar eso para cumplir sus propósitos. Ora al Señor, dice: yo no tengo suficiente fe. ¿Sabes qué puedo hacer en esta mañana? Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer eso. Ayúdame a tener esa verdad en mi corazón. Que el Señor nos ayude hoy, mi hermano. Sal de este lugar y sigue pensando en la palabra de Dios. Ve a tu casa en la semana, vuelve y piensa, medita, lee el pasaje que estudiamos hoy. Y ora al Señor para que esas verdades también sean reales en tu vida. Esa es nuestra oración. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo culminaremos el capítulo 1 de Filipenses. Así que ya iremos a los últimos versos de Filipenses capítulo 1. Y continuaremos viendo las enseñanzas de la palabra de Dios para nosotros ahí que se nos presentan.